Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me estén viendo. Le doy gracias a Dios nuevamente por permitirme otra vez estar en sus hogares o donde me estén viendo. Hoy quiero tocar el tema del Evangelio según San Juan, que venimos tocando ese libro y quiero compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de Jesús, la vid verdadera. Eso está en Juan 15, del verso 1 al 8. Voy a leerlo y después entonces lo vamos a desglosar, como siempre hacemos, y unas explicaciones, y bueno, para compartirlo con ustedes. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secarán, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Entonces, en principio dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Recordemos, hermanos y amigos que nos ven por este medio, que Jesús siempre hablaba en alegorías, en parábolas, en alegorías, ¿verdad? Y dice que la alegoría es como una ficción en virtud de la cual un relato representa o significa otra cosa, ¿verdad? Nosotros podemos comparar aquí que Jesús se compara a sí mismo como una vid, una verdadera vid, y dice que su Padre es quien lo labra, ¿verdad? En esta alegoría podemos entender que Jesús es el árbol y nosotros sus hijos somos los pámpanos, los sarmientos que están naciendo de ese árbol, ¿verdad? Y entonces él está tratando de explicarle a los discípulos de cómo funciona, ¿verdad? Y entonces vemos, ¿verdad? Seguimos más adelante. Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí está hablando Jesús de un trabajo que tienen que hacer todos aquellos que sirven al reino de los cielos, ¿verdad? Que todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, vemos aquí dos cosas. Vemos aquí que el que no lleva fruto, Dios lo quitará, ¿verdad? Estamos entendiendo que Dios nos llama a que demos mucho fruto. ¿Cómo es esto de que debemos dar mucho fruto? Se preguntarán ustedes, ¿verdad? Aquellos que no conocen, aquellos que desconocen o son nuevos en el camino del Señor, ¿cómo funciona aquello de debemos dar mucho fruto? Bueno, yo no soy agricultor, no he trabajado nunca en la agricultura, pero más o menos ustedes tienen que tener algún conocimiento. Cuando el árbol empieza a dar sus frutos y estos frutos no se recogen, por ejemplo, ¿verdad? Quedan ahí, el fruto se va secando y caen a la tierra. Los frutos que caen a la tierra se van degradando y solo queda la semilla. Esta semilla en la tierra entonces viene y entra en la tierra y empieza a producir y a crecer otra nueva planta. Entonces, eso es lo que está tratando de decir Jesús, que nosotros debemos de procurar hacer frutos, muchos frutos. ¿Cómo? Cuando usted llegó al Evangelio y yo llegamos al Evangelio, Dios transformó nuestra vida, Dios cambió, nos hizo unas nuevas criaturas. Pero esto no se quedó ahí. No es que ya yo soy una nueva criatura, soy salvo y ya. Esto no se queda ahí. Nosotros tenemos un trabajo, un compromiso delante del Padre, que es dar fruto. ¿Cómo damos fruto? Empezamos a sembrar la palabra de Dios, ¿verdad? Aquellos que no la conocen. Y cuando la palabra de Dios, eso tú lo puedes ver también, yo la voy a buscar ahora más adelante, la parábola del sembrador, ¿verdad?
pero yo la voy a explicar, ¿verdad? Y la voy a buscar más adelante para que tú veas lo que yo te quiero decir. Pero cuando la semilla cae en la tierra, ¿verdad? Y esta entra en la tierra, la semilla muere, pero da fruto, ¿verdad? Para un nuevo árbol. Ok, fíjense, eso está, estoy buscando la parábola del sembrador. Podemos ir a Mateo 13, ¿verdad? Que ahí está la parábola del sembrador. Mateo 13, capítulo 13, verso 1 en adelante, dice así: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábola, como dice, de muchas cosas. Y una de las cosas que le dijo fue: el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde había mucha tierra, y pronto brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte, dice aquí la más importante, una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, estamos hablando de dar fruto. Yo le estoy hablando de la parábola del sembrador. Entonces, aquí está poniendo ejemplo, ¿verdad? Que cuando tú expandes el evangelio, cuando tú predicas la palabra de Dios, tú estás sembrando la semilla. Entonces, dependiendo de las personas, ¿verdad? Ellos pueden, dice que el primero, ¿verdad? Parte cayó junto al camino, vinieron las aves, se la comieron. Hay gente que uno le predica la palabra, ellos la escuchan, pero vienen cosas que pasan en su vida y no permanecen, no siguen caminando, ¿verdad? Y otra parte dice que cae en piedra donde no había mucha tierra. Pronto brotó porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol la quemó porque no había buena tierra. Y así pasa en cada una de los ejemplos que está hablando Jesús. Entonces, pero yo no voy a hablar de la parábola del sembrador, lo que quiero hablar de los frutos, ¿verdad? Cuando tú le hablas a una persona, tú estás sembrando la palabra en él, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le hablemos a otra persona de lo que Dios hizo en nosotros. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando vino el Salvador, entonces Él nos transformó. Primero nos perdonó porque nosotros confesamos nuestros pecados. Entonces Él nos salvó y nos transformó y empezamos a dar fruto. Ese testimonio, esa obra de Dios en tu vida, tú tienes que también hacérsela saber a otro. Voy a poner la cita en la pantalla. Resulta ser que Jesús llega a un sitio, ¿verdad?, que se llama el de los Gadarenos, ¿verdad? Llega ahí a ese sitio y entonces había un hombre que estaba endemoniado, ¿verdad? Voy a dar el cuento completo, pero el hombre estaba endemoniado. Entonces luego Jesús conversa con él y le saca los demonios y el hombre queda en su pleno juicio, ¿verdad? La ciudad, viendo esas cosas, pues mira, dijo, no, mira, no vengas para acá, no queremos ese tipo de personas aquí. Bueno, no lo aceptaron al fin del asunto, ¿no? Pero entonces cuando Jesús se retira de esa ciudad, el hombre que estaba endemoniado le dice, oye, Señor, yo te quiero seguir. Y Jesús le prohibió que lo siguiera. Pero ¿por qué le prohibiría que lo siguiera si él quería que todos lo siguieran? Porque Dios tenía un propósito con él. Él le dijo, no, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntale las maravillas que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Ese tipo de fruto, que nosotros testifiquemos lo que Dios hizo, está haciendo en nuestra vida y cómo nuestra vida ha cambiado. Y entonces, por eso dice que Él quiere que nosotros demos fruto. Pero fíjense, dice después entonces el verso siguiente, ¿verdad?, que lo voy a buscar aquí, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí, a ver si lo tengo aquí a la mano. Ok, voy a buscar aquí lo que estábamos leyendo anteriormente, ¿verdad? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, Él está tratando de decirnos a nosotros que en la medida que nosotros profundicemos más
en la palabra de Dios, que demos fruto, que demos testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que por supuesto leamos su palabra, entonces Él nos dice que nos va a limpiar más para que podamos dar más fruto. Cuando una persona se aparta del Señor, ya empieza a menguar en su vida espiritual y empieza a hacer cosas que no edifican, y se va enfriando y se va enfriando, y entonces deja de estar limpio y ya la palabra no fluye en él. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos limpiemos cada día más buscando de su palabra. Fíjense. Entonces dice, sigo leyendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Eso es importante. O sea, tú no puedes predicar el evangelio si tú no estás injertado en el árbol, en la rama. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes tú predicar algo que tú no crees? ¿Cómo puedes tú hablar de la palabra que tú no conoces? ¿Y cómo puedes tú después dar testimonio cuando tu vida pues se ha ido apagando y tú sientes más tristeza que gozo? Porque aquel que conoce al Señor y se va apartando, cada vez va sintiendo más tristeza, cada vez se siente más triste. Y el diablo haciendo su trabajo, atacando, porque el diablo nos quiere mantener pisados, nos quiere mantener apartados de su voluntad, sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero Él nos quiere tener ahí. Entonces, ¿cómo es la manera de limpiar? Buscando al Señor, predicando su palabra. Entonces Él nos limpia y nos da más fruto, ¿verdad? Y ningún pámpano puede llevar fruto en sí mismo. Los pámpanos, como les expliqué, son los primeros retoños que están naciendo en el árbol. Si usted corta un pámpano de eso y lo pone aparte, pues mire, lo más seguro es que va a morir, porque no tiene la savia, no se está alimentando, y entonces no puede crecer, no hay forma de crecer. Entonces dice que por sí mismo tú no puedes llevar fruto. Tú solo por tus propios medios, sin leer la palabra, sin buscar de Dios, sin nada, tú no puedes llevar fruto. Es difícil que tú lleves fruto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una lucha constante en esta tierra. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Así tal cual, ¿verdad? Entonces, Él es la vid, ustedes son nosotros, somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puede hacer. Y es una gran verdad. Separados de Dios nada podemos hacer, porque Dios es nuestro sustento, el Espíritu Santo es nuestra guía, Él es el que nos da gozo, paz, a través del Espíritu Santo, gozo, paz, benignidad, paciencia, como veníamos hablando en el video anterior. Entonces, apartado del Señor, nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Por eso que aquellos que dicen que conocen al Señor, aquellos que piensan y creen que porque pueden asistir un domingo o varios domingos o regularmente asisten a la iglesia y hasta ahí, se sientan en la banca, escuchan la palabra y se van, pero no producen nada, pues no está perdiendo su tiempo. Ese es como la palabra dice, que el hombre que se mira atentamente el espejo y ve cómo se va, se considera y se va. Pero no consideró, sino que miró y se fue. Hay muchas personas que van a la iglesia solamente como por algún, no sé, por ir nada más, por estar ahí, por escuchar, pero el resto de sus días no practican la verdad, no están dando fruto, pero van regularmente a la iglesia. Eso es triste escucharlo, ¿verdad? Hay iglesias donde usted no puede predicar sobre el pecado o la maldad. Hay ciertas cosas que los pastores se han limitado a predicar con el único propósito de que no se vayan de la iglesia por la ofrenda. Eso es triste, eso está pasando mucho y es triste, porque hay muchos pastores que solo piensan en su propio vientre, líderes que nada más piensan en su propio vientre. Y usted dice que a veces la verdad duele, pero es preferible hablar con la verdad. Aunque duela, es preferible hablar con Jesús. Habló con la verdad y por eso no lo querían, lo rechazaban, porque Él habló con la verdad. Entonces, si usted no habla con la verdad, entonces usted no está dando fruto. Y es difícil cuando usted no escudriña la palabra y ve, porque la palabra dice que escudriñemos la palabra, porque en ella
vamos a hallar la vida eterna. Si usted no escudriña la palabra, si usted no busca la palabra de Dios para que Él le guíe, porque Él es nuestra guía. Su palabra es nuestra guía para nosotros saber qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo debemos conducirnos en este proceso de caminar. Entonces, Jesús es la vid verdadera y su Padre es quien labra. Entonces, que nosotros vamos a entrar al reino de los cielos a través de Jesús. A través de Jesús que nosotros vamos a entrar en los cielos. Entonces decía que separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y echan en el fuego y arde. El que no permanece en el Señor se va a ir enfriando. Es como que usted en una parrilla, ¿verdad?, saque un carbón que está bien rojo, caliente, y lo ponga afuera. Con el tiempo ese carbón se va a ir enfriando hasta que se seca y ya no tiene más calor. Pero mientras esté ahí en la parrillera, pues, entonces siempre se va a mantener caliente. Si usted se empieza a apartar del Señor, pues te va a enfriarse cada día. Entonces dice, el que no permanece, entonces será echado fuera. Es triste decirlo, ¿verdad? Hay gente que ha caminado en el Señor y de repente uno lo ve y dice, oye, ¿qué le pasó a este hombre? O a esta mujer, o a este joven, ¿qué le pasó? Dice que entonces se secan y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso es lo que le espera a aquellos que retroceden. Por eso yo les invito, amigos y hermanos que me escuchan, que no retrocedan, que sigan adelante en medio de las pruebas. Van a venir cosas muy difíciles para nosotros, los hijos de Dios. Van a venir persecuciones, van a venir cosas muy duras, pero que estemos preparados para eso. Pero fíjense, para terminar, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, fíjense, si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, ¿qué va a suceder? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y voy a saltarme de lo que estamos hablando para que la gente entienda. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, hay personas que piensan que se convierten al Señor y pueden agarrar como si fuera una caja chica, pedir y pedir y pedir al Señor. Yo no estoy diciendo que Dios no escucha las peticiones de sus hijos, pero Dios no trabaja así. Dice la palabra que pedid y pedís mal, porque pedís para vuestros deseos y deleites. Hay que saber pedir. Hay que pedir según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nosotros no la podemos manipular. Él en su soberana voluntad, Él es Señor, Él es Rey de Reyes. Nosotros nos sujetamos a su voluntad. Nosotros no oramos para mover la voluntad. Ni Dios es como nuestro segundo al mando, que lo llamamos, ven para que hagas esto, ven para que sanes aquí, ven que para que estoy declarando que tú vas a hacer tal cosa. No. Nosotros oramos según la voluntad de Dios. Cuando usted ora por alguien, usted ora para que en su voluntad, si es su voluntad, entonces Dios lo sabe. No es porque usted no cree, usted cree que Dios es poderoso para hacerlo, pero nosotros nos movemos según su voluntad. Eso es importante que lo sepamos, porque a mucha gente le gusta usar ese tipo de palabras como de manipulación hacia Dios, y no, nosotros no podemos manipular a Dios. Nosotros nos ajustamos, nos alineamos a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? La voluntad de Dios es que nosotros prediquemos su palabra, que hablemos verdad, que permanezcamos limpios, que nos apartemos de toda maldad, de toda mentira, de todo engaño. Eso es la voluntad de Dios. Y entonces Dios, en su voluntad, nos puede bendecir. Claro que sí, Dios me puede bendecir con un buen trabajo, Dios me puede bendecir con un carro, Dios me puede bendecir con muchas cosas, ¿entienden? Pero en su voluntad, ¿verdad? Yo le decía a unos hermanos que fui a visitar en estos días, y con esto voy a concluir, yo les decía lo siguiente: Ezequías, vino el profeta y le dijo al rey Ezequías, prepara tu casa y haz todo, porque mañana morirás. Y saliendo el profeta de hablar, Ezequías lloró, dice que amargamente, porque quería seguir viviendo. Y lloró. Y Dios le dijo al profeta,
devuélvete y dile lo que te voy a decir. Y el profeta se devolvió y le dijo, Dios ha escuchado tu lloro y te voy a dar 15 años más de vida. Si usted lee lo que sucedió, usted va a entender que en la voluntad de Dios, nosotros nos tenemos que sujetar. Si Dios dice, hasta aquí llegó tu tiempo, Señor, hasta aquí llegó mi tiempo. Yo me sujeto a tu voluntad. Así que mi hermano y mi amigo, Dios te bendiga. De todas maneras, ahorita voy a hacer una oración para terminar este pequeño bosquejo de lo que estamos hablando y espero volvernos a ver en otra oportunidad. Padre Celestial, Señor mi Dios, te doy toda honra y toda gloria por tu palabra, Señor. Gracias por permitirme, Señor, compartir con los que me escuchan, Señor, tu palabra. Yo te pido por cada uno, Señor, que tú permitas que podamos dar fruto a 100 por uno, Señor. Ayúdanos a buscar más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, porque en la medida que busquemos tu palabra y prediquemos tu palabra, tú nos limpiarás cada día más, Señor. Y por eso yo te pido por cada oyente que está viendo este video, Señor, que seas tú obrando, y aquellos que no te conocen, Padre, que tú puedas llegarte a ellos, Señor, y presentarte tu evangelio para que ellos puedan conocerte también y también puedan llevar mucho fruto para tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.